Bueno, pues buenas noches, sean bienvenidos. Hoy nos encontramos en nuestra octava lección. Estamos a una lección de acabar este curso. Ya hemos hablado sobre las primeras partes del credo, sobre las personas de la Trinidad, sobre la obra del Espíritu Santo y sobre la Santa Iglesia Cristiana. El día de hoy nos enfocaremos en los tiempos finales y el perdón de pecados. Estamos en nuestro curso de las enseñanzas de Jesús y estamos en nuestra lección número 8. Antes de comenzar nuestra lección, oremos. Querido Padre Celestial, te damos gracias por el amor inmerecido que nos has mostrado en la gran obra de salvación. Ayúdanos a apreciar tu gracia más y más. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a comenzar con las preguntas de repaso. Estas preguntas son las que previamente les había compartido en el grupo de WhatsApp y que vienen del video que vieron del pastor Andrew, ¿ok? La primera pregunta es, ¿cuál es nuestra condición o cuál es nuestro estado natural? ¿Cómo somos por naturaleza? Final, ¿escuchó? Estamos muertos en delitos y pecados. Somos pecadores perdidos, condenados por el pecado, ciegos espiritualmente, enemigos de Dios. Hay una lista enorme, ¿verdad? Somos muertos en nuestras ofensas y pecados, como bien dijo Gina. Y esto nos lleva a algo, que somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Por nuestra condición, somos incapaces de buscar a Dios por sí solos. Es Dios quien nos busca. Es Dios quien obra la fe en nosotros. Es Dios quien nos salva. Es enteramente la obra de Él. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Gina, veo que se quedó levantada la mano. ¿Tiene usted una duda o se quedó? Disculpe, me quedé con la mano levantada. No se preocupe. ¿Cómo fue la vida de obediencia de Jesús una sustitución? ¿Cómo fue la vida de Jesús? ¿Cómo fue la vida de obediencia de Jesús? ¿Quién dice yo? ¿Quién quiere participar? Adelante. Sí, muy buenas noches, pastor, y buenas noches, mis hermanos. ¿Ahí me escuchan? Bendiciones. Excelente, aquí le escuchamos. Buenas noches. Sí, pues la muerte de Jesús nos quita el pecado, ¿no es cierto? Todo lo malo que hace y que ha hecho el ser humano, ¿sí? Y su vida perfecta nos da la perfección, por decirlo así, de cierta manera, lo que nos mostraba el video. O sea que ahora, ante los ojos de Dios, nosotros somos libres del pecado debido a la muerte de Jesús, debido a su obediencia. Ya Dios no mira en nosotros como esa falla, sino que Él mira a Jesús, lo que Jesús hizo por nosotros. Así es. Jesús vivió una vida, la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir. Él, su vida, su obra, su perfección, nos es dada, pues nosotros no podemos amar a Dios sobre todas las cosas, ni amar a nuestro prójimo. Estamos lejos de. Cuando Jesús toma esta vida, cuando Jesús vive de esta manera, lo hace para que ahora nosotros seamos vistos con su santidad, con su justicia, que seamos vistos perfectos delante de Dios. Somos revestidos de Cristo, como dice San Pablo. Cuando hablamos sobre la vida perfecta de Jesús es, como nos lo dice Hebreos, Él nunca cometió pecado, ni hubo engaño en su boca. Él fue perfecto. ¿Por qué necesitaba ser perfecto? Porque nosotros no podemos ser perfectos, porque nosotros estamos lejos de Dios. Es la obra de Jesús la que nos salva y es la obra que nos muestra ahora delante del Padre como santos y justos. Muy bien. ¿Por quién murió Jesús?
Adelante, Jimena. Por todos los pecadores del mundo. Jesús pagó el castigo de todos los pecados por todas las personas de todo el mundo entero. Así es, y no solamente de todo el mundo, ¿verdad? Sino de todos los tiempos. Murió por los que quedaron o los que estaban a la expectativa del cumplimiento de la promesa en el Antiguo Testamento. Murió por los que estaban ahí viendo la cruz, donde Jesús era clavado y donde pagaba por nuestros pecados, y murió por nosotros. El sacrificio de Jesús fue suficiente. Es un sacrificio que se presenta una sola vez y para siempre. Ya no hay necesidad de más sacrificios. Su muerte cubre todo, todos los pecados, los que cometimos, los que cometemos y aún los que vamos a cometer. Y una parte importante aquí es que sabemos esto, pero no lo vemos como un permiso para pecar, sino que lo vemos como la gracia del amor de Dios que no conoce límites. Y como tal queremos respetarla, amarla y servirla, en el sentido de que la tratemos como un regalo precioso, como un don que no podemos tener por sí solos, sino que nos es dado por Cristo Jesús solamente. ¿Ok? ¿Qué declaró Dios en la muerte de Cristo? Adelante. Pues que todas las personas de todos los tiempos son inocentes ante sus ojos por la muerte de Jesús, que todos sus pecados están perdonados. Sí. Así es. Muy bien. Gracias, Javier. En la muerte de Jesús, Dios declara a todos justos, santos e inocentes. Podemos pensar, pero yo aún batallo, yo aún peco. Yo aún no me siento perfecto en cuanto a estar a la presencia de Dios. Y es cierto, no somos perfectos por nosotros mismos. Cuando Dios nos ve, ve lo que Cristo ha hecho. Cuando nos ve inocentes, ve la inocencia de Jesús puesta en nosotros. Y eso hace que seamos declarados justos e inocentes delante de Él y que merezcamos, en un sentido, el título de hijos de Dios, adoptados por Él. ¿Ok? ¿Qué nos conecta con la bendición de salvación de Jesús? ¿Qué nos conecta? Adelante. Nos conecta a Bueno, través del Espíritu Santo. Muy bien, es una parte. Nos Es conecta una a través parte. del Espíritu Santo. Es una Es, parte. Muy bien. ¿y cuál? Javier. La otra parte. Que la diga el otro hermano, porque la sé. sí, Ok. cuando creemos en Jesús como Dios y Salvador, ¿sí? De que Él tiene, digamos, o sea, creemos en que Dios puede librarnos del pecado y que nos puede otorgar la vida eterna. Ahí nos conectamos. Uh-huh. La obra del Espíritu Santo en el creyente, ¿cuál es? Que lleguemos a la fe, que creamos en que en Jesús somos salvos. El don de la fe, nuestra simple confianza en las promesas de Dios, nos conecta con la salvación que Dios ganó para nosotros. Finales. Que confesemos con nuestra boca que Cristo es el Señor de nuestras vidas. Así es que confesemos con nuestras bocas que Cristo es el Señor de nuestras vidas. Y llegamos a confesarlo cuando el Espíritu ha hecho la labor de crear la fe en nuestros corazones. Cuando el Espíritu nos abre el entendimiento y nos permita ver en Jesús a nuestro Salvador y Señor. ¿Ok? Pues vamos a continuar entonces con nuestra lección 8. El tema para nuestra lección es el perdón de los pecados y la vida eterna. El perdón que encontramos en Cristo es total, completo y eterno. Mientras
se les asignó, y mientras yo leía el Salmo 103 en preparación para esta clase, nos dice, no nos ha tratado como merece nuestra maldad, ni nos ha castigado como merecen nuestros pecados. En cambio, Dios trató a Cristo como nuestros pecados merecían, y lo castigó con un castigo eterno por todos los pecados del mundo. Un viernes hace unos 2000 años. A la verdad, Dios no nos ha castigado como merecemos, sino que quien cargó con todo esto, quien logró el perdón de pecados para nosotros fue Cristo Jesús. En su sufrimiento en la cruz, el que no cometió pecado se hizo el mayor de los pecadores, el que era santo, justo y perfecto se hizo maldición por nosotros, para que nosotros fuéramos declarados justos, para que nuestros pecados fueran pagados por su preciosa sangre. Y ahora tenemos la salvación, la vida eterna y un hogar en el cielo esperándonos. El cielo será un lugar maravilloso, donde no habrá pecado, ni los efectos del pecado. Estaremos con nuestro Salvador. Vemos que la obra de Jesús tiene una consecuencia eterna para nosotros y por nosotros. ¿Cuál es esta? Que todas estas cosas, todo este mundo, todo el pecado que hay en él, al final será destruido. Y para los que creemos en Jesús, tenemos la promesa de la vida eterna, de la vida perfecta a su lado, donde ya no tendremos sufrimiento ni dolor, donde ya no habrá enfermedad ni muerte. Y ese es un don precioso que llegan a tener todos los que han creído en Cristo Jesús como su Salvador. Y todo esto, repito, por obra del Espíritu Santo. ¿Comentarios hasta aquí o dudas? Ok, pues nuestra conversación sobre nuestro futuro nos lleva a una discusión sobre los últimos tiempos. Desafortunadamente, a muchas personas se les han impartido enseñanzas erróneas sobre el fin del mundo. Vamos a pasar unos minutos discutiendo algunas de estas principales enseñanzas falsas. Y para esto voy a pedir que cada uno me busque los versículos que ven en su pantalla. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 a 2. Y Mateo 25, 40. Para ayudarnos en cuanto a la comprensión bíblica sobre la escatología. ¿Qué es la escatología? El estudio de los últimos tiempos. Vamos a ver cuáles son los pasos o las cosas que nos deparan en el tiempo final. ¿Alguien puede buscarme Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20? Y otro hermano, por favor, si me puede ayudar con Primera de Tesalonicenses 5, versículos 1 a 2. Y Mateo 25, 46. Adelante, Leonardo. 1:20. Adelante. Sí. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Muy bien. El mundo está experimentando actualmente los últimos tiempos. A veces se piensa que para los últimos tiempos faltan 1000 años y después de la guerra y esto y aquello. La verdad es que la iglesia cristiana está en los últimos tiempos desde la ascensión de Jesús. ¿Por qué decimos que está en los últimos tiempos? Porque los últimos tiempos es el tiempo en el que estamos a espera del juicio, a espera de que Jesús regrese por su iglesia. Desde la ascensión hasta el día de hoy, estamos en los tiempos finales, a la espera de nuestro Señor. Manuel, le escucho. Pastor, Mateo 25:46 dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Muy bien, vemos que en el día final va a ocurrir algo y va a ser algo que va a ser evidente a todos. Los que no creyeron en Jesús, los que se apartaron de él, van a ir al fuego eterno. Y los que creyeron irán para vida eterna. Así de sencillo. Un punto importante aquí es, ¿quién es el que decide dónde van? Es Dios. Y otro punto importante es que cuando llegue este momento, no es que Dios va a sacar una tabla y va a decir, pues cometiste tantos pecados y tantas buenas obras, pues a ver dónde te pongo. No, ya Dios sabe dónde vamos a estar, por la mera fe en Cristo Jesús. Ya Dios nos conoce
por la fe que ha puesto en nuestros corazones, y eso da confianza al creyente de saber que en el día final, pues, será tomado como inocente delante del tribunal por los méritos de Cristo y nada más. Final, escucho. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Muy bien, muchas gracias. No sabemos el día ni la hora en la que viene Jesús. El poner una fecha es aventurarnos al error, porque nadie lo sabe. El único que lo sabe es el Padre y el Hijo, quien se lo ha revelado. Nosotros no tenemos por qué desgastarnos pensando, es que viene en agosto, o viene en enero, o viene mañana. Nosotros no nos preocupemos por el día que viene, sino preocupémonos por no apartar la vista de Jesús. Nota importante, el no apartar la vista de Jesús es centrarnos enteramente en su obra, en su redención, no en lo que yo hago, sino en lo que Jesús ya hizo. Hace unas lecciones yo les hacía la pregunta, si ustedes murieran hoy y Dios les preguntara, ¿por qué debo dejarte de entrar? ¿Qué contestarían? ¿Qué le dirían a Dios? ¿Por qué debo dejarte de entrar al cielo? Pregunta el Señor. ¿Qué responderías? Porque estuve alerta, haciendo buenas obras y tratando y esforzándome por ser un mejor cristiano. Tina, ¿le escucho? Porque Cristo pagó todas mis deudas en la cruz del Calvario. Solo por Cristo. Yo no merezco entrar al cielo. Por mí y mis pecados merezco el juicio de Dios, el juicio santo y perfecto. Pero en Cristo tengo la dicha de poder entrar al cielo, por su obra, por su amor y su misericordia que tiene para conmigo. Excelente. Así que, en el día final, el cristiano no teme a la venida de su Señor, sino que el cristiano confía en que su Señor le ha redimido, en que le pertenece y que ahora viene por su santa iglesia, a los cuales ha amado y a los cuales ha preservado para la eternidad. ¿Comentarios hasta aquí? Es solamente recordar, pastor, que Cristo pagó el precio, tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario y pagó el precio para que seamos salvos. A través de él somos salvos, tenemos la gracia de la vida eterna por su sacrificio, no por mérito propio. Fue por su amor y su misericordia al pagar el precio, sustituyó nuestro lugar en la cruz y él pagó el precio. Somos salvos por gracia, por su amor y por su misericordia. Muy bien, somos salvos por gracia, por la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? El amor que no merecemos, que no podemos lograr nosotros, pero que Dios le complace en darnos, en derramar sobre nosotros en Cristo Jesús. Sí, pastor. Notamos Por una eso, parte importante en cuanto a la salvación. La salvación es enteramente obra de Cristo. Nosotros solamente recibimos este regalo a través de la fe en Cristo Jesús. Nada más. Dios nos lo da. No hacemos nada. Aún el llegar a la fe es obra de Dios. ¿Ok? ok. Por eso compartimos la salvación recibida con otras personas. No salvamos, sino compartimos la gracia que nos ha sido dada para que las personas conozcan que Cristo ha pagado el precio por todo aquel que lo acepta y lo recibe. Y le pide perdón en el nombre de Cristo, lo acepta como Señor y Salvador. A través de eso compartimos la salvación recibida, no la damos. Compartimos lo que Dios ha hecho por nosotros y por todo aquel que lo acepta y lo recibe como su Dios y Salvador personal. Así es. Es como cuando un hermano viene a nosotros con un pecado que pesa en su corazón y viene a confesarlo a nosotros. Quiere hablar de eso con nosotros y está arrepentido de ese pecado. Nosotros anunciamos o le declaramos el perdón de sus pecados. Y no se lo declaramos porque yo lo esté perdonando, sino simplemente estoy declarando lo que ya pasó en la cruz hace 2000 años.
el perdón perfecto de esos pecados en la sangre de Cristo. ¿Ok? Vamos a continuar con las preguntas. El arrebatamiento. ¿Cómo va esa enseñanza contra la salvación en Cristo solo por fe solamente? ¿Cómo va en contra la enseñanza del arrebatamiento? En contra de la salvación por gracia. Para empezar, ¿qué enseña la doctrina del arrebatamiento? ¿Alguien me puede ayudar con eso? Yo recuerdo, pastor, en Tesalonicenses, que dice que los muertos de Cristo resucitarán primero, pero nosotros los que vivimos y hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con las nubes y para recibir al Señor del aire, y así estaremos siempre con el Señor. Muy bien. Pero mientras ese arrebatamiento llega, ¿qué es lo que enseña la iglesia que tiene que hacer el cristiano? Obedecer los mandamientos Muchos del Señor, servirle, servirle. compartir. Hay algo eh, que notamos en cuanto a la enseñanza. Muchos ponen énfasis en el yo voy a hacer esto, para que cuando esto pase, Dios vea que hice bien y me lleve con él, porque soy un buen cristiano. ¿Cómo va en contra eso de la doctrina de la gracia? Y para ayudarnos, quiero preguntarles a ustedes, ¿el cielo es suyo? Ustedes hacen buenas obras, mejor dicho, porque el cielo es suyo o para ganarlo. Damos gracias por el don que hemos recibido por gracia, compartiendo lo que hemos recibido. Digamos el Evangelio de Cristo a otras personas para que a través de nosotros seamos usados y que otras personas sean salvas porque Dios ya los escogió. Pero como dice, la misa es mucha, los veo pocos. Rogad al Señor para que envíe obreros a su mies. O sea, compartir lo que hemos recibido. Aquello que hemos recibido por gracia lo compartimos. No porque tenemos el poder. Lo que hemos recibido lo compartimos por gracia para que otros conozcan lo que nosotros hemos recibido, que somos salvos por el amor y misericordia de Dios, por su gracia. Y esa alegría de ser salvos por gracia, compartida con otros hermanos que también necesitan a Cristo. Porque todos necesitamos a Dios, pero si no lo hacemos, Así es. entonces no pagamos el precio. ¿Cómo yo agradezco mi salvación, lo que tengo? Porque ha sido por gracia, compartiendo las otras personas, diciendo, yo soy salvo porque Dios es bueno, Él me, por su misericordia me ha salvado, me ha rescatado, soy su hijo, me ha aceptado, aún siendo pecador, entonces tú también puedes hacerlo. Dile al Señor que te pide perdón, recíbelo como tu Dios Salvador, y Él te enviará también a que lo hagas con otras personas cuando estés preparado para eso. Como doy gracias a Dios Así por es. eso, compartiendo lo que he recibido, no guardando, no puedo guardar lo que he recibido, tengo que enviarlo al mundo para que muchas personas a través mío puedan llegar y conocer a Dios. Así le agradezco a Dios el ser salvo, siendo un obrero para Así es. Dios. ¿Sí? Es lo que me enseñó. Así es. Y aún en el ser obrero es ser fiel y dejar el crecimiento a Dios. Nosotros somos sembradores. Dios hace en esas personas lo que hizo con nosotros también, llevarnos a la fe y al conocimiento de la verdad. Gina, le escucho. Y luego Javier. Tengo entendido que la palabra de Dios dice también que Él, a través de nuestro Señor Jesucristo, Él nos adoptó y somos hijos adoptados, que somos hijos de Dios. Entonces, a través de ese sacrificio tan grande y hermoso que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, pasamos a ser coherederos de la gracia y del trono del cielo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Así Dios. es, muy bien, Gina. Javier, ¿lo escucho? Sí, es muy bueno que de pronto esta enseñanza nos quede un poco más clara con la Biblia, ¿no es cierto? Que eso es lo que estamos haciendo, porque mire que con relación al arrebatamiento, recuerdo, ¿no? Que con videos, hay unos videos que le enseñan a uno donde la persona se desaparece, ¿no? ¿Ya? Y hay un texto bíblico, no recuerdo exactamente dónde está, pero sí dice que uno será tomado, el otro será dejado, el que está en la ciudad no vaya para el campo o viceversa, el del campo no venga para la ciudad.
bueno, le muestran a uno ese texto bíblico. Pero muchas veces uno por no conocer, ¿cierto? Entonces uno dice, sí, ahí está, y verdad. Entonces, con esto del arrebatamiento, en mi caso, he sentido algo de miedo, ¿sí? Al quedarme, porque digo, bueno, y que el Señor venga en este momento, como no sabemos el tiempo, y que yo me quede, entonces vive uno siempre como con esa incertidumbre, como con ese miedo a no querer quedarse, ¿sí? Ahí volvemos a que hay que seguir una regla, hay que seguir como unos parámetros para poder calificar, ¿sí? Esto en cuanto a la enseñanza del arrebatamiento. En mi caso, eso es lo que me han transmitido con esa enseñanza, ¿sí? Muy bien, Javier. Sí, de hecho es pensando en cuanto a la preparación para el arrebatamiento. Si nos basamos a que vamos a ser arrebatados por Dios en cuanto a lo que hemos hecho o no hemos hecho, siempre nos vamos a quedar cortos, porque nuestros pecados son mayores que las cosas buenas que podamos hacer. Como primer punto. Como segundo punto, quitamos la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque decimos, pues yo tengo que estar bien para que Dios me escoja, para que Dios me seleccione y me lleve. Dios ya nos llamó al Cristo Jesús, Dios ya nos hizo salvos. No hay que esperar a una selección, ya somos adoptados. También una parte importante en cuanto a la interpretación bíblica. Cuando habla Jesús sobre que uno estará en el campo, estarán dos en el campo y uno será tomado y el otro dejado, y los otros ejemplos que pone, hay que entender una parte importante. Ahí no está hablando de una desaparición física, está hablando de que van a estar dos personas y uno va a llegar a ser creyente, uno va a creer. Nosotros, desde el momento en el que creemos, ya no somos parte del mundo, ya reina Dios en nuestros corazones. Pasamos de ser del mundo a ser peregrinos en el mundo, que comprendemos que nuestra patria celestial es el cielo y que esta patria y este hogar dependen enteramente de Cristo Jesús. Cuando hablamos sobre esta parte de que alguno va a ser tomado y otro dejado, lo podemos ver en nuestras propias familias. ¿Cuántos de nuestra familia han llegado a creer y cuántos no? Ahí el Señor ya los ha tomado, ha sembrado la fe en ellos y les ha llamado al arrepentimiento, a la vida eterna. Ahora, eso no quiere decir que los que todavía no llegan a la fe perdieron su oportunidad. No, el Evangelio se sigue predicando, las buenas nuevas se siguen anunciando y estas buenas nuevas van a hacer que estas personas conozcan a su Salvador, que lo confiesen, y todo por obra del Espíritu Santo. Cuando pensamos en esto es bueno recordar que nosotros solamente somos sembradores. ¿Qué hace un sembrador? Valga la redundancia, cuando siembra una semilla. La deja, sí la cuida, la riega de vez en cuando, pero por más que grite el sembrador, por más que haga gestos, la semilla no va a germinar antes de tiempo. En el caso de cuando predicamos y anunciamos a Cristo, es Dios el que va a hacer el crecimiento. Nosotros solamente enfoquémonos en ser fieles, en anunciar la palabra y nada más. En cuanto al arrebatamiento, bien lo dijo Javier, llega un momento en el que llegan a poner tantas trabas, tantas delimitaciones, tantas cosas, que al final tiene uno miedo. Y se pregunta uno, ¿y si yo me quedo, qué pasa? La verdad es que la Escritura nos dice que nadie se va a quedar. De que cuando venga Jesús, sí va a haber una división. Los justos, que creyeron, y los incrédulos. Y cada uno va a recibir lo que el Señor les va a dar. Los justos, vida eterna y gloria. Y los incrédulos, condenación. Ahora, ¿eso es motivo de temor para el creyente? Hasta cierto punto por su naturaleza pecaminosa. Pero para el creyente el saber que su Señor viene es un motivo de gozo, o debería de ser un motivo de gozo eterno. ¿Por qué? Porque entiende que la salvación de él depende enteramente de Jesús. Pensando en la pregunta que les hacía hace un momento, si murieran hoy y fueran al cielo y Dios les preguntara, ¿por qué debo dejarte de entrar? Notamos la parte aquí importante, ¿verdad? Por Jesús, no por mí, sino por lo que Jesús ya hizo. Por eso es que confiamos plenamente en Cristo, en nuestra salvación. Vamos a leer el texto que voy a poner en la pantalla. Si alguien gusta apoyarme, adelante, Alfred, dígame usted.
quiere activar su micrófono para la pregunta o me la manda aquí por el chat, como usted desee. Ahí está. ¿Me escucha? Listo. Sí, le Lo escucho. que yo quería decir o quería compartir con ustedes, porque el arrebatamiento, hay mucha gente que habla en diversas formas, ¿no? Y el arrebatamiento de la iglesia y el rapto de la iglesia son diferentes formas, o sea que distintas cosas son, en mi parecer, porque el rapto es para la iglesia de Cristo. De los 70 semanas de Daniel, que nos queda un par de años, de 7 años de que resta y 3 años y medio de prosperidad y después la tribulación. Y en ese trayecto la iglesia que es arrebatado, en el rapto de la iglesia, yo tengo entendido, usted me va a corregir, tengo esa enseñanza. Y mientras que la gente pase en esta faz de la tierra, los 3 años y medio de tribulación y 3 años de prosperidad, la iglesia va a estar en el cielo celebrando la boda del Cordero. Después sucede que va a venir la segunda venida de Cristo, según yo tengo entendido, como te dije, pastor, con todo respeto a ustedes que estamos aprendiendo. Yo estoy aprendiendo con ustedes, aunque muy pocas veces puedo estar conectado con ustedes porque a veces llego cansado del trabajo y no me da el tiempo y me quedo a veces dormido. Le pido perdón también a ustedes. Y No se porque es preocupe. muy importante el tema que estamos discutiendo en este momento, porque realmente hay mucha gente que tiene no sé, algunas personas que no comprenden realmente o diversos, digamos, decir que sus pastores no le dan la enseñanza a eso. Y es muy importante así compartir con ustedes y entender, aprender de ustedes también, que ustedes están para eso, porque yo tengo entendido eso. El rapto de la iglesia es una cosa, que Cristo va a llevar a su iglesia. Después, la segunda venida va a ser que cuando venga Jesús a reinar. ¿O cómo es, pastor? ¿Me puede corregir, por favor? Bueno, entendamos una parte nada más. En cuanto a el reinado de la de Cristo con su iglesia, Cristo ya reina ahora. No espera hasta el día final o antes del día final para comenzar a reinar. Él reina en nuestros corazones, pertenecemos ahora a Él. Él es nuestro Rey soberano, lo confesamos como nuestro Señor y Salvador. Cuando hablamos sobre que Cristo va a estar con su iglesia, Cristo ya está con nosotros hoy en día. La escritura es clara cuando nos dice, y cito a Jesús, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo estoy ahí, en medio con ellos. Ya Cristo ya está aquí, ya reina en nuestros corazones, ya está presente en este mundo, gobernando desde la ascensión. Ahora, cuando hablamos sobre este rapto, hay que entender una parte en cuanto a que la iglesia va a estar aquí, en esta tierra presente hasta el fin. A veces se enseña de que la iglesia va a ser raptada para que no sufra, para que no presente problemas. Pero la verdad es que Jesús dijo, por causa de mi nombre van a ser perseguidos. Por causa de mi nombre van a sufrir. Y la iglesia que sufre es la iglesia militante, los que estamos aquí ahorita, los cuales esperamos la revelación de la segunda venida de nuestro Señor. Como comentaba hace un momento, nuestro Señor ahora está presente con nosotros, reina en nuestros corazones, reina en este mundo, aun cuando este mundo no lo conoce, ni se somete, ni quiere someterse a Él. En la ascensión de Jesús sometió todo bajo sus pies y bajo su dominio. Llegará el momento en el que cuando nuestro Señor venga, como nos lo dice el libro de Apocalipsis, será visto como quien es, como el Rey que juzga, como el Rey todopoderoso que viene por su iglesia, para llevarla y tenerla en su presencia para siempre, para tenerla consigo en el lugar que Él mismo ha preparado a través de su sangre. Estos son temas de verdad, son importantes, como bien mencionó, y que se requiere enseñar. Yo creo que, si usted me permite, mándeme un mensaje en el privado y le puedo compartir algo de literatura, de un estudio sobre esto, para nutrirlo un poco más y así, pues, aprovechar el tiempo de esta lección y no dejarlo a usted con la duda. Si gusta, mándeme un mensaje en el WhatsApp
y yo le mando perdón, me estoy quedando sin voz. Le mando literatura que habla sobre este punto. ¿Qué le parece? Sí, pastor, me gustaría eso, porque a mí me gusta todos los días aprender, porque para eso estamos y digamos, usted Dios lo capacitó, lo puso ahí, y lo más importante es que cada uno nos apoyemos y aprovechemos esta oportunidad que Ujú. tenemos cada uno y podamos un día estar todos juntos. Por ahora nos vemos así, pero en el día de mañana un día podamos estar. Y yo creo que ciertamente Cristo reina en nuestros corazones porque Él, con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo que nos convence de todo pecado y nos está preparando. Y yo Ujú. agradezco mucho lo que estoy aprendiendo. Yo muchas veces no entro acá a la reunión, pero veo las cosas que usted manda ahí, comparto conmigo mismo y estoy aprendiendo de a poco, pero a medida que vamos yendo voy a aprender un poco Sí, más. Y sí, te voy a mandar después el mensaje. Muchas gracias. sí, excelente. Y es un placer poder servirle. Nada más que si hay temas que por la profundidad requieren un poquito más de atención y ahorita como estamos en este curso, estamos tocando, por decirlo así, por encima la capa de lo que enseña en cuanto al arrebatamiento y al rapto. Pero sí me gustaría poder servirle mejor. Si me manda el mensaje, con gusto le comparto la literatura. ¿Ok? Primera Dale, muchas Tesalonicenses gracias, capítulo pastor. 4 para servirle. Versículos 3 a 18. ¿Quién desea o quién me puede ayudar a leer las citas que están en la pantalla? Primera Tesalonicenses, Hermanos, ¿cuándo? ¿Perdón? 4:13. Dice 4, así. 3 a 18. Tampoco queremos, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no Pues no os te entristezcáis como los como aquellos otros que que no no tienen tienen fe. esperanza. Pues si Porque Cristo si murió, creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con esta palabra. Amén. Muy bien, muchas gracias. Estas citas que nos acaba de leer Alfred son lo que toman muchos cristianos que creen en la enseñanza del arrebatamiento, donde habla que los últimos días los buenos creyentes desaparecerán repentinamente y serán llevados al cielo. Basan esta enseñanza en una lectura no muy cuidadosa y correcta en cuanto a estos pasajes, que hablan de un tipo de arrebatamiento, pero no se parece nada al arrebatamiento que enseñan los milenialistas, que hablan sobre el reinado de Cristo por un año. Además de no ser una enseñanza bíblica, la enseñanza del arrebatamiento también va en contra de la enseñanza fundamental de la salvación por la sola gracia. Hay un sitio web que promueve este tipo de doctrinas, la doctrina del arrebatamiento. Dice lo siguiente acerca de la preparación para el arrebatamiento. Por supuesto, amar a Dios con todo tu corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo. Solo es el punto de partida. Saber cómo hacer esto es la práctica. Saber cómo hacer esto, perdón, en la práctica requiere más información. Afortunadamente, Jesús dedicó gran parte de su tiempo a hacer exactamente esto. Puede encontrar la mayoría de los detalles de lo que usted debe de hacer en el Sermón del Monte. Otras partes de los evangelios repiten y profundizan las áreas de cambio. Jesús los describe como el buen fruto que debe de producir y el mal fruto que no debe de producir usted. Pero si las acciones no siguen a su creencia, entonces su creencia o fe está enfocada en lo correcto. ¿Piensa usted que Jesús es el único Salvador
sin ser el Señor que requiere obediencia para ser tu Salvador? Si pensamos esto, nos pone en un terreno inestable. Desafortunadamente, en este sitio web que se llama escapeholtsettings.com, Rapture, bueno, después se los pongo en el sitio porque no lo alcanzo a leer muy bien. Desafortunadamente, este sitio web sigue lo que la mayoría dice sobre el arrebatamiento. ¿Cómo va esa enseñanza en contra de la salvación en Cristo solo por la fe? Va en contra, ¿por qué? Pone mucho énfasis en los pasos que yo tengo que hacer para que Dios me vea como digno para llevarme al cielo. Hace un momento les hacía la pregunta, ¿el cristiano hace buenas obras porque el cielo es suyo o porque quiere ganar el cielo? La respuesta es sencilla. El cristiano hace buenas obras porque el cielo es suyo y las buenas obras son solo un reflejo del amor que ha recibido. Responde a la gracia que ha recibido llevando esta gracia a otros, dando en gracia lo que ha recibido en amor. Cuando hablamos sobre una preparación en cuanto a Jesús y su venida, porque nota importante, Jesús sí quiere que estemos preparados. No se requiere a un ejercicio externo, de un cambio de personalidad, de un cambio de cascarón o de capa, por decirlo así, sino se refiere a un cambio de corazón, a un cambio en el cual ahora Cristo gobierna. Y ese cambio solamente puede ser por obra de Cristo. Vendrá un crecimiento en la fe, vendrá un responder a la gracia de Dios, produciendo los frutos que Él espera de los que son llamados sus hijos. Pero estos frutos, como lo mencioné hace un momento, serán un reflejo del amor de Dios. No será algo que el cristiano buscará hacer para ganar el favor de Dios, sino porque Dios ya lo ama y Dios lo ha declarado su Hijo en Cristo Jesús. Esto nada más es para recalcar lo que ya habíamos hablado antes de leer estas citas. ¿Algún comentario aquí? Estando en esta parte viene la siguiente pregunta. ¿En quién debemos poner nuestra confianza para la vida eterna? ¿En quién deben de estar puestas nuestras esperanzas? Final, ¿escuchó? En Cristo, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, solamente. No hay más. No hay un otro. solo camino al Padre. Ajá. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Así es, no hay más, no hay atajos, no hay cosas que yo pueda hacer, no hay caminitos secretos que yo descubra, no, es Cristo solamente. Solamente en Él tenemos salvación. Solamente Cristo es quien pagó por nuestros pecados. Solamente Cristo y su sacrificio fue suficiente para redimirnos. Juan capítulo 10, versículos 25 al 30 dice, Jesús le respondió, ya se los he dicho, y ustedes no creen, pero las obras que yo hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio en mí. Si ustedes no creen, es porque no son mis ovejas. Las que son mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre y yo somos uno. Notamos por qué no apartamos nuestra vista de Jesús, ¿verdad? Porque Él es el buen pastor, Él nos conoce. Cuando hablábamos sobre los dos tipos de iglesia, la iglesia visible e invisible, decíamos sobre la iglesia visible que en la iglesia visible hay tantos creyentes como hipócritas y que nosotros no podemos juzgar quién es creyente y quién no. ¿Por qué? Porque nosotros no conocemos el corazón de la persona. Podemos ver su actuar, podemos ver reflejos de la hipocresía o de la fe que tiene. Pero al final el único que conoce que hay en el corazón de esa persona es Jesús. El único que la va a juzgar y que la va a llamar por su nombre es Jesús. Y al único al que pertenecen es a Jesús. Mientras estamos en esta tierra, nos enfocamos en cómo es nuestra relación personal con Dios. No apartamos la vista de Jesús. Porque si nos apartamos de Jesús, estamos perdidos. En Jesús lo tenemos todo. Gina, le escucho. Dice un pedacito ahí en esa cita bíblica, dice que Él nos guarda en sus manos y nadie nos puede arrebatar de su mano.
Y eso es maravilloso, saber de que no, nadie nos podrá arrebatar de las manos de Jesús. Así es, van a venir ataques, van a venir problemas, van a haber circunstancias difíciles para la iglesia, pero nadie nos aparta del amor de Cristo, porque en todo eso somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos vencedores en Cristo Jesús. Él es el que nos preserva, Él nos aparta y nos deja. Nosotros, por otro lado, sí tenemos la capacidad por nuestra naturaleza pecaminosa de alejarnos, pero aún así damos gracias a Dios que Él sigue mandando su evangelio, el cual sigue obrando y haciendo lo que Él ha destinado o lo que Él quiere para con nosotros. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo esta cita mencionada del sitio web usa la ley incorrectamente? ¿Cómo usa la ley incorrectamente el hecho de que dice, pues sí, Jesús murió por ustedes, pero tienes que hacer esto, esto y esto y esto y esto para estar atento a la venida de Jesús? Busca utilizar la ley como un medio para prepararnos para la venida de Cristo mediante nuestras propias acciones. La ley, el propósito de la ley que Dios tiene para ella es mostrar el pecado, preparándonos para el mensaje de Jesús. Nunca la ley va a ser el propósito de tienes que ser buen cristiano para estar bien con Dios y ganarte el perdón. No. O tienes que ser buen cristiano para estar bien con Dios cuando Él venga. No. La ley tiene el propósito de decir, eres pecador, estás mal con Dios, arrepiéntete. Y una vez que la ley trabaja en nuestros corazones, somos llevados a la miel del evangelio, al mensaje dulce que dice, eres pecador, pero Cristo murió por ti. Arrepiéntete y vive nuevamente. Vive como quiere ahora tu Señor. ¿Hasta aquí algún comentario o duda? Pastor, Yo le creo que esta quería, última, perdón, adelante. discúlpeme, eh, lo que ustedes estaban hablando de que Dios va a jugar en lo último, por ejemplo, yo me crié en una iglesia muy legalista, eh, la verdad, y sabe que en mucho ámbito de nuestra vida el legalismo muchas veces te llega, te lleva a un extremo que uno mira por los hermanos y no mira en sí mismo. Y te hace deslizar muy feo y hasta que no poder recuperar. Porque hoy en día hay muchos así, hermano, pero lastimosamente está bueno, pero el legalismo lo que te trae es una religiosidad. Yo no quiero ofender a ninguno que están ahí, que me escuchan nada más, sino que yo comento una experiencia que yo tuve. Y Ujú. porque esto y aquello, te dicen, por ejemplo, a mí me disciplinaron hace siendo un obrero aprendiz, un músico, supuestamente por comer una chipa de Semana Santa. Y nada que ver, y no hablaron conmigo, me disciplinaron, después yo me enteré que estaba disciplinado. Y fue eso muy doloroso para mí hasta que me llegó a desviar del camino del Señor. Estaba embrongado, enojadísimo con todo. Hasta que un día Dios habló conmigo y me trajo de vuelta. Y por eso hoy en día digo que tenemos que solamente recurrir en Dios para que podamos llegar a una plenitud. Porque muchas veces, como te digo, nosotros cuando somos religiosos o un legalismo en una iglesia, apuntamos con un solo dedo a lo demás y los tres queda para nosotros. Y ahí nosotros muchas veces Así es. perdemos el equilibrio y no podemos mirar para adelante y no podemos como poner el ojo a Jesús, sino que solamente nos incentivamos y nos llevamos porque nosotros somos la iglesia mejor, que nosotros somos tal iglesia esto, o hasta algunos se cree que es la iglesia verdadera. Y la iglesia verdadera tenemos que ser Ujú. nuestra vida personal cada uno. Yo pienso, por eso te digo a usted para que usted me corrija y me enseñe. Por este motivo yo estoy acá, para aprender, porque es muy importante, cada uno está ahí, puede dar su opinión y aprendamos todos juntos, porque la misión de cada uno de nosotros es llegar en un solo mismo lugar. Y yo calculo que ninguno Ujú. nos vamos a enseñar mal para que no nos equivoquemos,
sino que nos vamos a ayudar de lo contrario para que Dios nos pueda ayudar y fortalecer en nuestra fe, caminar, porque como usted decía al principio, más adelante, más atrás, que la doctrina hoy en día usa algunos, muchas iglesias, lastimosamente con el perdón y respeto que cada uno merece, según la conveniencia de cada uno. Como decía Pablo también, que los postreros tiempos, toda esa cosa, ¿viste? En Corintios, en, en Pedro, todas esas. Entonces es muy importante, yo tengo una claridad ahora que le estoy escuchando a ustedes, y estoy aprendiendo y por eso yo le decía eso, porque muchas veces eso nos pasa a nosotros, digamos, a la zona, yo estoy en Argentina y en estos lados muchas veces tenemos esas dificultades, eh, es cosa que en estos lados pasan viceversa cosas en ese sentido. Entonces, yo quería compartir eso, a ver usted qué amplían para darnos una enseñanza más sobre esto, porque hoy en día, como te decía, la doctrina se usa a cada uno como a quien le parece bien. Como le ¿Me entendés? acomoda, ¿verdad? Sí, Exactamente, sí, lo pastor. entiendo bastante bien. Sí, y ese es el punto que Entonces, tenemos aquí nosotros y de manera personal, como maestro o como guía de estas clases, nuestra enseñanza es solamente lo que dice la Biblia. Cuando, y lo voy a decir así, cuando yo quiero dar una opinión personal, digo, Jorge Briones, yo, no la iglesia, no la Biblia, creo esto o pienso esto, pero nunca ese pensamiento va sobre lo que dice la escritura. Siempre queremos dar su lugar de primacía a la palabra de Dios, porque si corrompemos la palabra de Dios, corrompemos el mensaje de la salvación, y si corrompemos el mensaje de la salvación, estamos perdidos. Cuando hablamos sobre legalismo o cuando encontramos una iglesia que su enseñanza es totalmente farisaica, queremos tener cuidado y alejarnos de ella. ¿Por qué? Porque muchas de las veces ese tipo de enseñanza lo único que hace es poner cargas sobre un alma atormentada por sus pecados. La iglesia está para llamar al pecador al arrepentimiento y una vez arrepentido enseñarle a Jesús. La iglesia en ningún momento está para llamar al pecador al arrepentimiento y decirle, y ahora está esta lista que tienes que cumplir. No. ¿Se arrepiente? Lo que se le dice es, y ahora aquí está Jesús, el que murió por ti y el que te declara su hijo. Gina, le escucho. El legalismo es algo parecido así a una historia que un día escuché yo acerca de que estaba una hija y ve que la mamá está haciendo un pan y hace el pan y le corta las esquinas y lo mete al horno. Entonces se viene y le dice la hija, mamá, ¿por qué le corta las esquinas al pan? Dice ya, y porque mi mamá me enseñó a hacer eso así. Y entonces se va donde la abuela y le dice, abuela, ¿por qué usted le corta las esquinas al pan? Dice, porque mi mamá me enseñó así. Entonces se fue para donde la bisabuela. Y le dice, bisabuela, ¿por qué usted corta las esquinas del pan? Y le enseñó a mi abuela y le enseñó a mi mamá a hacer así, a hacer el pan así. Dice, es que cuando mi mamá, dice, tenía un hornito, era muy chiquito. Entonces yo le cortaba las esquinas. Entonces se pasó de generación en generación. Hacen de algo que no era necesario una Ah, norma, una ley. entonces, sí. Y así es el Entonces, legalismo. así es el Es legalismo, una, de esa misma forma. es una excelente historia, un excelente ejemplo, Gina. Muchas gracias. Así es el legalismo, así funciona eso. ¿Perdón? Así funciona, ¿verdad? Pues se tiene que hacer así porque lo hacían así y así y así. En cuanto a en cuanto al legalismo en la iglesia, muchas de las veces el legalismo en la iglesia entra por el hecho de que pareciese que la salvación en Cristo Jesús no es suficiente. Siempre nuestra naturaleza pecaminosa dice, ok, la escritura me dice, soy salvo por gracia.
Yo creo que tengo que hacer algo más para estar bien con Dios. Yo creo que tengo que vestirme de cierta forma para estar bien con Dios. Que tengo que adorar de cierta forma para estar bien con Dios, para que Dios me lo tome a cuenta. Que yo tengo que hacer ciertas normas dietéticas para estar bien con Dios. Hoy en día hay quienes se siguen absteniendo en cuanto a los alimentos, cuando el Señor es claro en la visión con Pedro antes de que visitara a Cornelio. En el mundo no hay nada inmundo. Ustedes lo hacen inmundo por su pecado. El mismo Señor le dice a Pedro que coma de lo que bajó de la manta, y en la manta había de todos los animales, puros e impuros. Pero nosotros, por nuestra naturaleza pecaminosa, decimos y creemos, el Señor me ha dado esto por gracia, por su amor. Pero yo creo que no es suficiente, tengo que hacer algo. Y como bien puso el ejemplo Gina, empezamos con algo pequeñito. Por ejemplo, alguien dice, es que en esta banca se va a sentar mi familia. ¿Por qué? Porque mi abuelo no escucha bien. Pasan las generaciones, muere el abuelo, y la familia sigue sentándose en esa banca, al grado que dicen, esta es nuestra banca, aquí vamos a estar, y si está ocupada nos vamos de la iglesia. Hacen algo innecesario, una ley de que esto tiene que ser nuestro, tiene que ser así. Lo mismo pasa en cuanto a empezamos a poner cosas como traba para nuestra salvación. Y una nota importante en cuanto a esto, hay que saber distinguir entre legalismo y adiáfora, ¿ok? El legalismo es aquello que se impone como una ley cuando Dios no lo manda. Una diáfora es aquello que Dios no manda ni prohíbe y en la cual tenemos total libertad. Un ejemplo de esto, la música que usamos en los servicios o la liturgia, si es que se usa en sus congregaciones, que se sigue para el servicio. Gina, le escucho. A nuestro Señor, bueno, a nuestro Dios no le gustan las cosas repetitivas. A Él le gusta que todo salga fresquito de nuestro corazón, todo lo que sentimos, no repeticiones. Y me imagino que esos son repeticiones que vienen desde nuestros antepasados, cuando hasta nos decían, no corra porque la tierra se le abre, que no se bañen el día Viernes Santo porque se convierte en pez. No había escuchado eso. Interesante. Sí, hay No normas se que se vuelven ley. hasta yo escuchaba que nos decían, no se guinden esa rama porque se convierte en un mono. Imaginen que si no hubiera conocido yo así del Evangelio y de la verdad, seguramente hubiera seguido llevando estas generaciones a mis hijos y a las futuras generaciones. Pero gracias a Dios, Sí, por eso es. con su amor y su misericordia, me dio la razón para entender que ya nuestro Señor Jesucristo iba hecho lo que iba hecho y que no estaba en un pesebre, que había muerto y resucitado por mí. Así es. Y damos gracias a Dios que la lectura de la palabra de Dios, el continuo alimento espiritual, nos fortalece y nos nutre para hacer frente a las cosas que van en contra de Escritura, a las cosas que van en contra de la salvación por la gracia, en contra del mensaje de Cristo. Cuando conocemos más, se cumple lo que dijo el Señor, ¿verdad? Y vendrá el Consolador y les mostrará la verdad. Y también lo que dice Jesús, que la verdad nos hará libres. La verdad de conocer al Salvador, al amor de Dios, a el cumplimiento de sus promesas. ¿Ok? Vamos a continuar. Pensando en lo que hablábamos sobre la lista de preparación para el arrebatamiento, ¿cómo esta cita hace que los cristianos se sientan inseguros en su salvación? Yo creo que con esto ya nos ayudó Javier, ¿verdad? Cuando menciona que, pues al escuchar esto sentía pavor, porque era como de, pues, y nunca voy a hacer lo suficiente. Hace que los creyentes se miren a sí mismos en busca de la confianza en ellos, en lugar de Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Cuando pensamos en esta lista,
o en estos ejercicios para prepararnos para el arrebatamiento, nos enfocamos mucho en el yo. La verdad es que el cristiano debe de desprenderse del yo y centrarse en el él. ¿En quién? En Jesús. Porque el yo está perdido. El yo no ama a Dios. El yo se aleja de Dios. El yo merece el infierno. Sin embargo, Cristo murió por el yo, por mí, y pongo mi vista solamente en él. Los requisitos que pueda poner el hombre para la salvación o las formas, conforme a la sabiduría humana, salen sobrando. Lo único que importa es lo que Cristo ha hecho por mí. A veces la gente dice o piensa que tiene que tener ciertas cosas para ser un creyente, para ser un verdadero cristiano. Pero ¿qué nos dice Romanos en cuanto a cuál es el único requisito para ser un creyente? Si confesares al Señor con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor, eres salvo. ¿Qué nos dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. ¿Cuál es el único requisito para ser cristiano? Creer en Jesús, nada más. ¿Cuál es el único requisito para ir al cielo? ¿Cuál es la única llave y camino para ir al cielo? Es Jesús, no hay más. Siempre, adelante, Gina. Sí, confesar que Jesús es nuestro Salvador para ir al cielo. Así es, poner los ojos en él, olvidar de las obras injustas e inútiles que yo puedo hacer y centrarme en lo que Cristo ya hizo. Y cuando nos centramos de esta manera, es de consuelo para el creyente porque ya no vive atemorizado en el día final. Ya confía plenamente que su Señor lo ha rescatado, lo ha redimido y que le pertenece a él. Y esa confianza le ayuda a estar tranquilo y no apartar la vista de Jesús. Perdón, una disculpa por el ataque de tos. Vamos a ver el propósito de Academia Cristo. Nuestro propósito es... Academia Cristo brinda capacitación para cumplir la gran comisión a la que Jesús nos manda a todos nosotros de vayan y hagan discípulos de todas las naciones, ayudándoles a crecer en el conocimiento de la Biblia y orientándoles de cómo llevar la palabra a otros. Muchas de las veces tenemos el buen deseo de comenzar a compartir a Cristo, pero nos falta un poco de orientación. Cuando formamos Academia Cristo tenemos presente que Dios da diferentes dones y diferentes habilidades a cada uno de su cuerpo. Queremos usar estos dones para orientar y para ayudar a crecer en el conocimiento de la palabra a aquellos que tienen el deseo de conocer más de su Dios, y también queremos servir para que ellos sean capacitados como líderes, que comprendan la Biblia y que la enseñen solamente lo que dice la Biblia, ¿ok? Ese es el propósito de Academia Cristo. Quiero hacer un grupo de estudio de la palabra. ¿Pueden orientarme? Será un placer poder ayudarles en cuanto a esto. Si desea hacer un grupo de estudio de la palabra de Dios, estamos para servir. Para esto, debe de comunicarse con su profesor y expresarle la necesidad que tiene y dónde necesita guía. ¿Ok? Para ayudarnos a formar un grupo sembrador. Ahora, ¿qué es un grupo sembrador? Es un grupo de personas que estudian la palabra, oran y comparten con otros con otros alabando al Señor. Existe para crecer juntos en las buenas nuevas de Cristo Jesús. Ese es el primer paso para plantar una iglesia. En algunos casos, de ser necesario, puede hacerse una consulta presencial. Alguien puede visitarle para ayudarle en sus dudas. Nota importante: nuestros servicios son sin costo alguno. Estamos para servir, queremos dar en gracia lo que hemos recibido por gracia. Recuerde, si le interesa plantar un grupo sembrador, hágaselo saber a su profesor o a cualquiera de nuestros asesores. Somos de Cristo y los cristianos se reúnen, no dejando de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros. Y con más razón ahora que vemos
que aquel día se acerca. Ahora, si usted quiere conocer más sobre quiénes somos, si desea unirse a la iglesia luterana, de nuevo, comparta este deseo con su profesor y él puede orientarle en cuanto a empezar el procedimiento para establecer una unidad doctrinal. Para nosotros es importante que tengamos la misma creencia. Así podemos colaborar y apoyar mejor, como dice el apóstol Pablo. Hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo y que no haya división entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. ¿Por qué hacemos esto en la unidad doctrinal? Porque queremos tener un mutuo acuerdo en cuanto a la fe. Queremos conocernos y conocerles a ustedes, saber dónde estamos en cuanto a doctrina y ver en qué partes necesitamos trabajar, en qué partes necesitamos crecer juntos y cómo servirnos. Si usted tiene deseo de unirse a la iglesia, con toda confianza puede acercarse y preguntar. Y voy a decir algo que me gusta decir a las personas cuando hablamos sobre esto cara a cara. La pregunta sin compromiso, ¿eh? No piense que ya por preguntar esto, inmediatamente vamos a estarlo presionando o lo vamos a forzar algo. No. Con confianza pregunte. Estamos para servirle y es nuestro deseo orientarles. ¿Ok? Pues, si tienen algún comentario o tienen alguna duda en cuanto a estas 3 últimas diapositivas, mándenme un mensaje y estoy para servirles. Hemos llegado al final de nuestra lección 8. Vamos a concluirla con una oración. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por las muchas bendiciones que nos das día con día. Te agradecemos, Gracias, Señor, porque en Cristo Jesús nos das la seguridad de nuestra salvación. Porque en Cristo Jesús, Señor, tenemos un único y suficiente y eficiente Salvador, en el cual somos declarados justos, perfectos delante de ti por medio de su sacrificio. Te pedimos, Señor, que mientras peregrinamos en esta tierra nos ayudes a mantenernos firmes en ti, a que no apartemos la vista, Señor, aún con las tribulaciones. sí. Sabemos, Señor, que como iglesia vamos a enfrentar dificultades, persecución, enfermedad y muerte. Pero sabemos que ante todo esto tú estás con nosotros y que estarás con nosotros hasta el día final. Señor. Señor, llévanos con anhelo a mirar al cielo y decir, ven pronto, Señor Jesús. Y mientras vienes, reina en nuestros corazones, para que nos gocemos y nos maravillemos en ti. Te damos gracias, Señor, por este tiempo de estudio. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos das de estudiar tu santa palabra y de edificarnos mutuamente. Te agradecemos en especial por los hermanos que se conectaron para la lección de hoy. Gracias, Señor, por la buena obra que has empezado en ellos. Guíale, Señor, para que esta buena obra sea concluida conforme a tu voluntad y que sea concluida, Señor, en buenos términos. Señor, te pedimos por aquellos que no se conectaron en esta noche. Guárdales, presérvales y guíales con tu palabra, Señor. Permítenos servirles con tu santa palabra y guíales, Señor, para que juntos nos edifiquemos y te conozcamos más a través del estudio de tu palabra. En esta noche, Señor, encomendamos nuestro cuerpo, nuestra alma y todo lo que nos pertenece a tu santo cuidado. Quédate con nosotros, Señor. Bendícenos, abre nuestro entendimiento y ayúdanos, Señor, en nuestro día a día. Que tú con nosotros y danos la dicha, Señor, de confiar plenamente en el perdón que nos has dado. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, entonces voy a